Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un video de una partida espectacular donde tiene como protagonista a nada más y nada menos que Mikhail Tal. Mikhail Tal, como seguramente muchos saben, fue campeón del mundo, con la característica que era un jugador muy agresivo, que le gustaban mucho las partidas de ataque, los sacrificios, muchas veces que no eran del todo correctos desde el punto de vista objetivo, pero sí complicaban mucho las partidas y daban lugar a juegos espectaculares. Esta partida que vamos a ver no es menos, hay muchos sacrificios, un juego de ataque muy dinámico por parte de Mikhail Tal, que lo juega contra Alexander Koblenz. Tanto Alexander Koblenz como Mikhail Tal eran ambos de Letonia. Alexander Koblenz, sin llegar a ser un jugador de la Super Elite del momento, fue varias veces campeón de Letonia y llegó a ser entrenador de Mikhail Tal, un jugador de muy buen nivel. Así que espero que la partida que vamos a ver les guste. La partida comenzó con E4 por parte de Tal, C5 por parte de Koblenz, estableciendo la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, planteando la siciliana abierta, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Entrando en la variante Najdorf, probablemente la línea más aguda y de doble filo de la defensa siciliana, un arma muy empleada en su momento por Bobby Fischer, por Garry Kasparov, Magnus Carlsen, aunque tal vez el mayor especialista en la actualidad sea el francés Maxime Vachier-Lagrave. Una apertura muy de los gustos de los jugadores agresivos. Aquí juegan alfil a G5 las blancas, una de las líneas más comunes. La otra posibilidad es alfil E3, planteando la posibilidad de entrar en ataque inglés con F3 y luego jugar algo como G4, H4, lanzando una avalancha de peones directamente sobre el rey negro. Pero la jugada que elige Mikhail Tal es también una de las más jugadas. Alfil G5, E6, F4, declarando prontamente su intención de atacar al rey enemigo. Alfil E7, para evitar los problemas que conllevaría un peón a E5 por parte de las blancas, ya que este caballo si no quedaría clavado. Dama F3, dama C7. Aquí las damas se ponen en muy buenas posiciones. La dama blanca pasa al flanco de rey, donde podrá atacar eventualmente las casillas G7, H7. Y a su vez, en varias de las líneas de la Najdorf, que la idea es jugar precisamente con B5 para expandirse en el flanco de dama, tener una cierta presión sobre esta diagonal y atacar a la dama negra si queda indefensa. La dama negra, por lo tanto, en esta casilla en C7, lo que hace es, está en una posición muy buena, ya que los saltos de caballo a B5 están impedidos por el peón que está en A6. Y a su vez, cuando el blanco enroque largo, que es lo más probable y lo más común en este tipo de posiciones, entonces las negras van a tener una columna semiabierta con la que poder ejercer presión sobre el rey blanco. Efectivamente, la siguiente jugada de las blancas fue en el enroque largo, caballo de B7 por parte de las negras, y aquí hay un par de líneas que son las más comúnmente jugadas, que son G4, también puede ser alfil a D3, pero Mikhail Tal opta por una línea secundaria, bastante secundaria de hecho, que es alfil E2, pero es perfectamente jugable. Las negras prosiguieron con H6, atacando el alfil que se encuentra en G5, las blancas lo retiran a H4, y aquí ya juegan B5 las negras, iniciando las acciones en el flanco de dama, con intención de mover estos peones hacia la posición del rey, abrir líneas y luego, con la torre y las damas, a través de las columnas A, B y C, llevar la acción hacia ese lado, tal vez ayudado por este alfil. Este caballo puede llegar aquí a C5 y luego ir a una casilla como por ejemplo A4. Es una línea muy dinámica, muy interesante. En este momento le toca mover a Mikhail Tal. Y fiel a su estilo de atacante empedernido, decide abrir líneas para atacar en el centro y llegar al rey negro. Entonces hace la jugada E5. Ya empezando a abrir la posición, está sacrificando un peón, porque este peón el peón de E5 se encuentra defendido en principio una vez sola por el peón de F4, pero es atacado
por el peón de D6, el caballo en D7 y eventualmente la dama en C7. Pero, como dijimos, tal jugaba un estilo muy agresivo de ajedrez y hace que sus partidas fueran espectaculares. Aquí lo que hacen las negras es aprovechar la situación de la dama. También tenemos en cuenta que la dama está atacando esta torre, pero obviamente que es una amenaza demasiado burda como para no verla. Y aquí las negras juegan alfil a B7. Entonces, de esa forma, se ataca a la dama. La dama, por supuesto, que no puede capturar el alfil en B7 porque está protegido por la dama negra. Entonces, ¿qué pueden hacer? Una opción que podría plantearse sería retirar la dama a G3. Tal vez buscando atacar este punto. Pero luego de D por E5, si las blancas comen el peón de G7, entonces simplemente las negras lo que tienen que hacer es llevar su torre a G8. Las blancas tienen un peón de menos, su dama está en una posición muy comprometida, muy difícil, están en peor situación. Y por otro lado, esa no fue la idea de Mikhail Tal cuando movió su peón a E5. Tómense unos segundos para ver si se dan cuenta qué jugó Tal o qué hubieran jugado ustedes en esta posición. Espero que lo hayan visto. Nuevamente tal vez no sea la mejor jugada desde el punto de vista objetivo, pero sí le va a dar mucha vivacidad a la partida y mucha intensidad. Y es la jugada E por F6, sacrificando su dama en F3. Ahora, por supuesto, las negras capturan la dama en F3, alfil por F3, y aquí las negras jugaron D5 tapando la diagonal para que este alfil no pudiera atacar a la torre blanca. Sin embargo, la mejor jugada para las negras en esta situación era alfil por F6, a lo que seguiría alfil por F6, caballo por F6, torre por A8, enroque para poner en seguridad al rey y activar la torre que se encontraba en H8, alfil F3, retirando el alfil para defenderlo, B4, caballo E4 y torre a C8. Esta línea era la mejor para las negras. Si bien están materialmente algo peor, la presencia de sus dos peones centrales, el de D y el de E, y la mayor facilidad para coordinar sus piezas en un ataque directo contra el rey, miremos cómo están las torres y la dama en esta misma columna, hacen que su posición sea preferente. Sin embargo, no jugaron así, y en vez de jugar alfil por F6, en esta posición jugaron D5, que también es un movimiento muy razonable y muy lógico. Bueno, aquí cómo van a seguir entonces las blancas, porque sacrificaron su dama. Entonces lo que ve Mikhail Tal es la posición en la que se encuentra el rey negro, que está en el centro. Ve que tiene un peón peligroso aquí en F6, un alfil que puede hacer bastante daño, de casillas negras, en el que de casillas blancas que seguramente se mueva a H5 y luego también puede atacar aquí. Entonces decide hacer una jugada también espectacular. Ya sacrificó un peón. Ahora se viene otra jugada de mucho impacto. La jugada que hace es nada más y nada menos que caballo por E6, sacrificando un caballo. ¿Por qué lo hace? Porque luego de F por E6, entonces queda, como dijimos, con un peón muy peligroso aquí en F6, que puede tanto amenazar jaques en F7 como amenazar con coronar. El alfil de casillas negras es muy peligroso. El alfil de casillas blancas viniendo a H5 también puede ser muy peligroso. El peón que se encuentra en E6 es débil. Esto en una columna abierta, es decir que puede recibir mucha presión por parte de las torres blancas. Si este peón cae, este caballo también puede ser muy peligroso con estos saltos comiendo el peón de D5. Entonces se activa todo el juego negro. Todas las piezas negras empiezan a tomar mucha actividad y justamente eso es lo que quería Mikhail Tal. Entonces, luego de caballo por E6, F por E6, alfil H5 jaque. Y aquí el rey negro tiene algunas opciones. Koblenz hace la mejor jugada, es una jugada muy buena, que es G6 tapando el jaque y dándole la casilla G7 para el rey. Ahora vamos a ver por qué.
Si después de alfil h5 el negro hace, por ejemplo, el rey a d8, entonces acá las blancas jugarían f por e7 jaque, rey a c8, y tenemos acá una posición muy incómoda para jugar por parte de las negras, si bien probablemente sea una situación relativamente pareja, ¿sí? Pero fíjense la posición del rey negro, hay un peón que está amenazando con coronar, estos alfiles son bastante molestos, las torres se van a activar rápidamente y van a presionar con fuerza en el punto e6 y después e5. No es una situación fácil para jugar. La otra opción que podían haber jugado las negras después de alfil h5 jaque era, en vez de a d8, mover a f8. Y aquí sí la situación sería muy complicada, porque luego de f por e7 jaque, ahora ya las negras no tienen la opción de irse hacia el flanco de dama, porque justamente el alfil en h5 bloquea esa posibilidad. Tienen que moverse a g8, y ahí, por ejemplo, el peón puede coronar dama, la torre captura, el alfil captura en e8, dama por f4 jaque, rey a b1, dama por h4, alfil por d7, con ventaja blanca, ¿sí? Entonces, como dijimos, después de alfil h5, Koblenz calculó muy bien y jugó g6. Aquí tal respondió con alfil por g6, rey f8, f por e7 jaque, y aquí rey a g7. Lo que habíamos comentado hoy, que al mover el peón de g7 a g6, le queda a las negras la posibilidad de moverse a g7, donde va a estar más seguro, a su vez que conectan sus torres, y eso protege la octava línea de la intrusión del peón de e7 si quiere convertirse en dama. Aquí las blancas jugaron alfil a g3, amenazando el fuerte movimiento f5, que además de abrir la posición más todavía del rey negro, atacaría a la dama negra. Y aquí Koblenz jugó caballo a f6. La posición se vuelve muy compleja por las múltiples amenazas, y aquí ambos bandos comienzan a cometer imprecisiones. Pero como veremos, Mikhail Tal siempre luce en este tipo de situaciones. Lo que jugó ahora fue torre de h a e1, que es una imprecisión. Mejor hubiera sido f5, ya dama por e7, ahora sí, torre de h a e1. La situación sería mejor para las blancas, no decisiva, pero con mayor presión. Sin embargo, Tal jugó aquí torre h a e1 de forma directa, y Koblenz respondió con b4. Ahora es una precisión por parte de las negras. Mejor era dama a d7, y acá las blancas hubieran respondido f5, e por f5, caballo por d5, caballo por d5, alfil h5, torre e8, alfil por e8, torre por e8, torre a e5 atacando al caballo, torre por e7, torre por d5 y dama e8. Esta era la mejor continuación para las negras, que daría lugar a una situación de igualdad. Sin embargo, como dijimos, luego de torre de h a e1, las negras decidieron seguir avanzando en el flanco de dama e ir a atacar al rey blanco, y lo hicieron con b4. Aquí era mejor por parte de las blancas jugar f5, dama por e7, torre por e6, una posición muy buena, con las piezas blancas encerrando al rey negro. Pero en la partida, luego de b4, Mikhail Tal jugó torre por e6. Como vemos, Tal, a cambio de un peón, sacrifica su caballo en c3, que es una pieza defensora muy importante. Sigue buscando las complicaciones, sigue buscando atacar al rey enemigo. Las negras aceptan el sacrificio y juegan b por c3. Hay que decir que si juegan algo, por ejemplo, del tipo rey por g6,
Entonces F5 dando jaque al rey y atacando a la dama negra, ganando la dama y la partida. Entonces B por C3, F5, y aquí las negras tenían una oportunidad de seguir manteniendo la tensión y seguir atacando al rey negro de forma efectiva, que era con la jugada C por B2, jaque. Y aquí la partida entraría en una posición muy compleja donde los ataques de ambos llegarían en forma casi simultánea. Las piezas blancas presionan con mucha fuerza al rey negro, que tiene pocas casillas. Las blancas se encuentran en una situación muy incómoda, ya que la estructura de peones alrededor de su rey ha sido vulnerada y las filas B y C van a ser prontamente ocupadas por las piezas pesadas de las negras. Sin embargo, en vez de jugar C por B2, aquí las negras jugaron dama B7, y este es el error que le cuesta la partida a Koblenz. Es cierto que amenaza dama por B2, jaque mate, pero claro, es una jugada muy burda si se quiere, o la amenaza es muy burda y Mikhail Tal la vio, pero ahora tiene tiempo para bloquear su flanco de dama con B3. Y de esa forma a las negras ya le va a resultar muy difícil, sino imposible, abrir la posición del rey negro a tiempo antes de que las piezas blancas entren en la posición de forma ganadora. Ahora las negras jugaron dama D7, alfil E5, y la presión sobre este caballo es enorme. Si las negras hacen cualquier jugada que no tenga en cuenta esta amenaza, por decir algo A5, entonces simplemente alfil por F6 y la presión sobre el rey negro es demasiada. Va a ser un jaque en varias jugadas. La máquina da jaque mate en 15 movimientos. Por supuesto que no tenemos por qué verlo, pero sí suficiente saber que la posición es crítica. Entonces, luego de alfil E5, aquí las negras tuvieron que capturar la torre de 6 con su dama, a lo que Mikhail Tal jugó F por E6, rey por G6, torre F1, y aquí fíjense que este caballo está atacado tanto por alfil como por la torre. El problema es que si el caballo se mueve, queda atrás de la torre en H8, entonces las negras deben decidir si quieren perder el caballo o perder la calidad. Eligen perder la calidad, por eso juegan caballo H7. Y aquí Mikhail Tal toma la torre en H8 con su alfil, torre por H8, torre a F8, amenazando con promover su peón de E7 y convertirlo en dama. Por lo tanto, las negras se ven obligados a capturar esta torre. Si lo hacen de caballo, por ejemplo, juegan caballo por F8, entonces aquí las blancas ganan de forma muy fácil con E8 convirtiendo en dama, jaque. R se tiene que mover, por ejemplo, a F6, dama F7 jaque, rey E5, dama G7 jaque, rey a D6 y torre por H8 ganando la torre y ganando la partida. Entonces, como vimos, no se puede capturar la torre en F8 con el caballo, y por eso las negras juegan torre por F8, E por F8 coronando dama juegan las blancas, caballo por F8, E7, rey a F7 única, E por F8, dama con jaque, rey por F8 y ahora rey a D1, y las blancas ganaron. Las negras se rindieron porque no solamente tienen un peón de menos, sino que la estructura de sus peones es muy mala. El rey blanco va a poder avanzar, por ejemplo, a E2, D3 y como en S3, y de a uno los peones negros van a empezar a caer como fruta madura. Las blancas van a poder avanzar sus peones sin problemas, coronar en dama y ganar la partida fácilmente. Como vieron, una partida muy del estilo de Mikhail Tal, con algunas jugadas que no necesariamente son las mejores desde el punto de vista objetivo, pero sí que le daban mucha espectacularidad a su juego, y es lo que hace que sea uno de los campeones del mundo más queridos por todos los aficionados del ajedrez,
porque sabían que sus partidas iban a encontrar juego muy emocionante, muy dinámico, muy del gusto de los aficionados de este juego. Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios, sugerencias para otros videos y si les gustó, nos estaremos viendo otro día aquí en el canal. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos, chau chau.